Buenos días a todos y todas las presentes. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestro interés en el evento. Y, bueno, entro directamente a decir que para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología es un gran placer y un motivo de satisfacción celebrar un acto como el que nos ha reunido ahora por diversos motivos. Primero, porque la investigación que llevamos a cabo en la universidad a menudo es una labor callada y en gran medida desconocida para la sociedad, y sin embargo forma parte del quehacer cotidiano de muchos profesores, que además de ser profesores son investigadores, tanto en esta como en otras facultades y en otras universidades. Ese trabajo, callado y a veces poco conocido, revierte a menudo en un mayor y mejor bienestar social. Es decir, es un trabajo relevante o potencialmente relevante y, sin embargo, desconocido. Por tanto, nuestro agradecimiento y afecto a los medios de comunicación que están presentes aquí, que se han interesado por este evento y por la investigación que lo ha propiciado, y por la importante labor que dichos medios de comunicación tienen en la transmisión a la sociedad del conocimiento científico y social. El segundo motivo de satisfacción es la presencia de una organización como la OCU y por su papel como promotor en la investigación realizada por el Grupo de Investigación Cibersomosaguas. Nuestro agradecimiento por la confianza depositada en este destacado grupo de investigación de la Facultad y, bueno, decir también, como resulta obvia y suficientemente conocida, la importante labor social que realiza la OCU en la defensa de los derechos de los consumidores. Me van a permitir que no entre a hablar de esto. Yo lo daría por obvio. En su lugar, desearía llamar la atención en el modelo de colaboración que se ha establecido entre la OCU y la Universidad Complutense de Madrid, pues me parece ejemplar y muy beneficioso para ambas organizaciones, además de haber sido un placer el haber colaborado de esta manera, muy gratificante. Bueno, además de esto, se traza un camino que desea recorrer la universidad, porque la universidad, más allá del desempeño docente, tiene la misión, a través de la investigación y del conocimiento, de realizar contribuciones al bienestar de la sociedad. En este sentido, la colaboración y la interacción entre la universidad y los agentes sociales es fundamental para que la sociedad se pueda aprovechar de ese potencial que tiene la universidad y de evitar lo que a veces tristemente ocurre, que es que los académicos a veces se encierran o nos encerramos en nuestra propia burbuja, en nuestros propios nirvanas universitarios. En este sentido, que los agentes sociales recurran a la universidad y los impliquen en la consecución de sus propios objetivos y de sus problemas es algo realmente deseable y beneficioso para todos, para la propia universidad, para la entidad que recurre a esta y, en definitiva, para la sociedad. También es motivo de satisfacción que se aborde en esta facultad una temática tan interesante y actual como es el consumo colaborativo. En una sociedad como la actual, que llamamos de consumo, y en la cual es indisociable la identidad ciudadana con la condición de consumidor, es fundamental conocer y comprender este fenómeno relativamente novedoso, más aún cuando caminamos aceleradamente a una sociedad cada vez más desigual en lo económico, con tasas elevadas de desempleo
y pérdidas crecientes del poder adquisitivo de grandes contingentes poblacionales. En el marco de esta situación, y auspiciado por el desarrollo de las nuevas tecnologías, han florecido en la última década crecientes y variadas iniciativas de consumo colaborativo, como alternativa individual y asequible a un consumo dominado por la industria, los poderes y grupos de interés económico y las grandes multinacionales. Es previsible, habida cuenta de la rápida evolución experimentada en este sector, que este fenómeno sea mucho más importante en un futuro próximo. Además, presenta un potencial especialmente interesante y beneficioso en la medida que nace de los intereses de los propios ciudadanos consumidores y se desarrolla al margen de los grandes grupos de poder económico. Por eso es especialmente importante y relevante cumplir los objetivos que se ha propuesto la investigación, que no son otros que medir el impacto económico, social y medioambiental del consumo a través de las prácticas peer-to-peer en Europa. Bien, no me extiendo más y doy paso a continuación a Amaia Apesteguía, directora del estudio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Millán y a la facultad por acoger este evento. Hoy voy a presentaros los resultados de un estudio en el que hemos estado trabajando durante un año. Es un estudio bastante intenso, bastante multidisciplinar y en 20 minutos solamente voy a poder hablar de resultados. Pero tengo que decir que la metodología es la parte más importante y más potente del estudio y además, estando en la facultad que estamos, si tenéis cualquier duda metodológica, por favor, al final de la presentación, preguntarlo sin problemas porque tanto yo como mis compañeros la resolveremos. Deciros antes de empezar que el estudio se cuelga ya hoy. Hay un estudio completo en inglés, en 69 páginas. Se va a colgar tanto en la página web de la OCU como en el blog Consumo Colaborativo. Y hay un executive en castellano, que serán 9 páginas, que también estará disponible a partir de hoy. Luego, al final, os daré el enlace. Y, de todas maneras, si no, me mandáis un email y os lo envío. Entonces, ¿por qué hemos decidido hacer ese estudio? Realmente, en el Wizard Fest el año pasado, Kathleen Stokes planteó esta pregunta que me parece fundamental. Estamos hablando todos de los impactos positivos del consumo colaborativo, pero estamos hablando sin evidencia, sin datos. O sea, ¿hasta qué punto realmente estamos hablando un poco por hablar? Entonces, nosotros hay varios temas que queríamos responder con este estudio. El primero, quizás el más importante, el más consumerista para nosotros, es cómo lo viven los usuarios realmente, si es útil para ellos, si provoca problemas específicos, si saben cuáles son sus responsabilidades, si saben qué entornos se están moviendo. El segundo es cuál es el entorno legal. ¿Realmente es lo mismo comprar a una empresa que comprar a un particular? ¿Cuál es la responsabilidad de la plataforma? ¿Qué pasa si algo va mal? Que las cosas siempre van bien, pero cuando hay un conflicto nos vienen a la OCU. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el impacto real sobre la economía, sobre la sociedad y el medio ambiente del consumo colaborativo? Y, sobre todo, quizás saber si es un cambio de paradigma o si realmente estamos hablando de otro canal de venta y no va a cambiar nada. Entonces, para hacer esto, como es un estudio bastante ambicioso, queríamos hacer una investigación independiente. Nos hemos juntado 4 organizaciones de consumidores de España, Italia, Portugal y Bélgica. Hemos trabajado de distintos departamentos, el departamento de estadística, el departamento legal, los expertos en consumo responsable, los expertos en relaciones institucionales y hemos buscado el apoyo de la Universidad Complutense, del Grupo de Investigación Ciber Somos Aguas,
que es un grupo especializado en investigación digital y sociológica, que ha hecho un trabajazo tremendo, no es porque esté aquí, no es por hacer peloteo, pero ha sido un trabajo muy bueno. Y luego hemos contado con el apoyo, que ha sido muy importante, de Wishare, que hemos debatido hasta la saciedad sobre un montón de temas y han sido muy importantes, porque ellos nos decían, pues es que esto hay que tener en cuenta también este punto de vista o este otro. No siempre hemos estado de acuerdo, pero en general la verdad que bastante alineados. Voy a empezar, si me permitís, por decir cuál es para nosotros la definición de consumo colaborativo, porque es verdad que hay muchísimas definiciones, no hay consenso, y para nosotros es la parte de la economía colaborativa que refiere al consumo entre particulares. Generalmente es online, casi toda la investigación que hemos hecho se centra sobre todo en el online, porque es lo que cambia la escala y es lo que realmente hace que puedas contactar con desconocidos mucho más fácilmente, pero para nosotros también sería consumo colaborativo el que se hace a nivel de una asociación de vecinos, por ejemplo, o el que se hace en una asociación de madres y padres para hacer trueques de uniformes o de libros. Pero realmente el informe que hemos hecho se basa más en el digital, que es lo que cambia todo. Entonces hemos visto que está la plataforma y hay tres tipos de usuarios. Está el consumidor, está lo que hemos llamado prosumidor, que al final es un particular que tiene el rol de dar productos o servicios a cambio de dinero o a cambio de otras gratificaciones, intangibles, materiales, solidaridad, un poco lo que quiera. Y cuando están estos dos particulares, realmente es una relación peer-to-peer, que es lo que nosotros llamamos consumo colaborativo y es lo que hemos estudiado aquí. Pero en las plataformas todos sabemos que también pueden dar servicios y productos profesionales o empresas. Y en ese caso, bueno, para nosotros realmente es consumo tradicional, en el sentido de puede ser más eficiente, puede ser más accesible, pero no deja de ser una relación de una empresa con un consumidor, no es una relación simétrica, es un poco lo que hemos venido viviendo. Hemos hecho un estudio de 70 webs diferentes de 55 plataformas. Es decir, a lo mejor Airbnb, que está en los 4 países del estudio, pues se ha analizado 4 veces, porque a lo mejor no podíamos a priori decir que las condiciones legales en Bélgica y en España iban a ser las mismas, con lo cual lo hemos mirado en los 4 países. En España hemos analizado 21 plataformas que operan aquí, que son las que estáis viendo aquí, que son una buena muestra de distintos sectores, de carpooling, de alojamiento entre particulares, de alquiler de coches, de intercambio de casas, de mercados de redistribución, de estilos de vida colaborativos. Es un poco de todo lo que intentábamos. Era no tanto hacer un estudio exhaustivo de todas, porque no podíamos alcanzar, sino realmente ver un poco también todo el sector para ver cuáles son las diferencias entre unas y otras. La metodología ha sido bastante compleja. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido una encuesta a 8.670 usuarios en los 4 países. Aquí hemos incluido población en general, socios de las organizaciones de consumidores y usuarios activos de consumo colaborativo que hemos contactado gracias a algunas plataformas que nos han ayudado a redistribuir entre sus usuarios el link a la encuesta, al blog Consumo Colaborativo que también lo ha distribuido. Y entonces lo que es importante es que a nivel metodológico estos usuarios activos los hemos considerado solamente para algunas respuestas, pero lo que os voy a enseñar ahora, que es más de prevalencia y de realmente satisfacción, es más de la población en general. Entonces, el primer resultado es que hemos visto que hay una alta penetración del consumo colaborativo, entendido como lo entendemos nosotros, de relaciones de consumo entre particulares, que llega a un 70% de los encuestados. Si quitamos la segunda mano, se quedaría en un 50%. Pero aún así es bastante alto. La gente sí que, en la última columna, la de España, vemos que hay un 20% que han participado en iniciativas de transporte, un 28% en alojamiento, lo que más, un 66% en mercados de redistribución, evidentemente, y un 38%, que es bastante alto, en estilos de vida colaborativos. Hemos medido cuál es la satisfacción de los usuarios con el consumo colaborativo y hemos visto que es muy elevada.
Si veis cada uno de los gráficos, en verde están los usuarios muy satisfechos, en rojo los muy insatisfechos. Y hemos querido separar también a ver si había algún sector en el que cambiaran los porcentajes, pero son bastante similares. Vale, aquí hay un gráfico que el 37 de estilos de vida sería 67. Bueno, pero en general vemos que estamos hablando de más de un 70% de usuarios muy satisfechos. Luego hay un 20-25% que ni fu ni fa y a lo mejor un 3, un 4% que han tenido problemas. Hemos querido ver cuáles son sus motivaciones. Entonces vemos que las motivaciones económicas y prácticas ganan casi siempre. Por ejemplo, ahorrar dinero sería la primera, tanto para transporte, alojamiento como redistribución, pero luego aparecen los estilos de vida colaborativos que la primera motivación de los usuarios es promover la economía entre personas, que es algo como más trascendental. Es decir, no es solamente ahorrar dinero y ganar dinero, pero evidentemente es uno de los motores de los usuarios. Razones prácticas, como más flexibilidad, tener unos horarios que se acomoden más a ti, una oferta que se acomode más, etc. Lo de promover la economía entre personas, lo que he comentado, es bastante importante para estilos de vida colaborativos. Compartir experiencias y conocer gente es bastante importante para transporte y alojamiento. Y luego vemos que para redistribución hay un 18% que quieren ayudar a otros con lo que no necesitan y hay otro 16% que dicen, pues mira, quitarme esto que no necesito. Que bueno, sin la solidaridad, pues un poco al final es el mismo acto, pero con distinta motivación. Y hemos mirado a ver si había conflictos. Y es verdad que son pocos, los reportados son pocos, pero también es cierto que a medida que vaya creciendo el movimiento seguramente irán escalando y cada vez pues, habrá otro tipo de conflictos. Hoy en día son pocos y tampoco son excesivamente graves, pues a veces que no cuadraba exactamente lo que te esperabas con lo que se anunciaba, o un poco de falta de limpieza del coche, o que la persona pues, no era tan simpática como esperaba. Este tipo de cosas. Pero lo que nos ha llamado la atención y nos parece un poco problemático es que la reacción de casi toda la gente, de casi todos los encuestados cuando tenían un conflicto era no hacer nada. No hacer nada significa ni siquiera poner una mala valoración, no hacer nada. Y en todos los países, porque dices, vale, los españoles a lo mejor no somos muy de quejarnos, pero es que en Italia, en Bélgica. Entonces esto sí que es grave y además creemos que en las relaciones entre personas que no es tan fácil la resolución del conflicto porque no hay un arbitraje de consumo, por ejemplo, pues ahí las plataformas podrían aportar poniendo algunas medidas. La siguiente parte que hemos analizado en profundidad es cuáles son las relaciones legales. Entonces, aquí lo que es muy importante es que el usuario debe saber que entra en una relación contractual a dos niveles. Por un lado, con la plataforma y por otro lado, con el otro usuario. Son dos relaciones. Entonces, cuando estamos hablando de la relación con la plataforma, ahora veremos, pero bueno, eso está totalmente legislado, hay derechos, etcétera, etcétera. Cuando es con el particular, normalmente refiere al Código Civil. Y cuando es con una empresa o con un profesional, hay legislación de consumo como si vas a una tienda a comprar, pero con otro canal de venta. Pero hay preguntas abiertas, importantísimas, que no están resueltas y sin las cuales no hay seguridad para el consumidor, como por ejemplo, ¿quién es responsable en caso de problemas? ¿Cómo se pueden resolver los conflictos una vez que ocurren? O una pregunta tremenda que es muy difícil de resolver y es súper importante, que es cuándo un particular que ofrece un servicio se convierte en un profesional, porque a partir de ese momento en el que sea un profesional una empresa, aplica la legislación de consumo. Este es un gráfico de nuestros compañeros del BEUC que es bastante interesante sobre la legislación que aplicaría en cada caso. Entonces vemos que aplica los servicios de la Sociedad de la Información con la plataforma, toda la Directiva de Comercio Electrónico y de legislación de consumo. Y en las relaciones peer-to-peer aplicaría la legislación sectorial que exista y luego, si es peer-to-peer, el Código Civil y si es con una empresa, pues el derecho de consumo. Esto es importante y yo creo que los usuarios no lo tienen claro cuando empiezan a participar en el consumo colaborativo y aunque lo tengan claro es bastante
difícil saber cuándo estás con una empresa o cuando estás operando con un particular. Entonces, luego hemos hecho un análisis legal de cuáles son, de qué manera cumplen las plataformas la legislación que les aplica en temas de privacidad y de responsabilidad. Es un estudio un poco de mínimos, es decir, hemos analizado a las plataformas como intermediarios, que es lo que son en la mayoría de los casos, pero si una plataforma interviene en la relación entre los particulares, si fija precios, si impone un contrato, etcétera, etcétera, entonces ya podría tener otro tipo de responsabilidades añadidas. Bueno, con este estudio que fue en los 4 países y vemos que hay algunas plataformas que realmente están cumpliendo muy bien sus responsabilidades legales y hay otras que, bueno, un poquito peor. Entonces, la que mejores resultados tuvo en todo el estudio legal a nivel europeo fue HomeAway, seguida de SocialCar en España, Movens, Airbnb también muy bien y, en general, las que veis en la primera tabla, Manzanas Usadas, Segunda Mano, que ahora ha cambiado, ahora es Vivo, pero bueno, el análisis fue en junio-agosto, con lo cual se refiere a lo que era entonces. Percentil, Huertos Compartidos, Tree4Real, etc. y La Colmena, que dice sí. Hay 4 que obtuvieron valoraciones muy malas. Las 3 primeras, Intercambio Casas, EatWith y Trampolín, fue fundamentalmente por el idioma, porque términos y condiciones, información de cookies, etcétera, estaba en otro idioma, en inglés o en francés, y eso nosotros, como organización de consumidores y con la ley de consumidores en la mano, entendemos que no es una información comprensible para los usuarios y, por lo tanto, no es aceptable. Y luego estaba No Lo Tiro, que es un caso especial que, bueno, pues en el momento del estudio no daba información de términos y condiciones, ni de aviso legal, ni los mínimos que tendrían que dar. Pasamos ahora a la parte social, que es donde ha intervenido el grupo de investigación Cibersomos Aguas, que realmente ha sido un estudio pionero y muy complicado porque cuando empezamos a pensar en medir el impacto económico, social y medioambiental del consumo colaborativo, lo primero que nos dimos cuenta es que no había indicadores ad hoc. La mayoría de indicadores de sostenibilidad que existen están pensados para empresas productivas, sobre todo en temas medioambientales, y entonces había que hacer un trabajazo de empezar a pensar en cómo medirlo. Entonces, el profesor Ángel Gordo propuso empezar con un estudio Delphi, que es una técnica con la que a través de varias oleadas sucesivas de preguntas a un mismo grupo de expertos acabas teniendo un consenso. Y nuestro objetivo al final era conocer cuáles eran los indicadores más representativos para medir el triple impacto. Para eso contactamos con 33 expertos que voluntariamente y dedicaron bastantes horas de trabajo, hay que decir al final, con lo cual estamos eternamente agradecidos a ellos. Algunos están aquí, además, o sea que muchas gracias de nuevo. Y con estos expertos, sobre todo europeos, pero también alguno a nivel internacional, estadounidense, llegamos a un consenso sobre cuáles eran las dimensiones. Aquí os pongo algunas, pero bueno, están todas en el informe, detalladas, están todos los indicadores. Y estas dimensiones se tradujeron en 50 indicadores. En temas económicos apareció, por supuestísimo, el ahorro de dinero, el aumento de poder de compra, la reducción de barreras al emprendimiento, la reputación digital como una moneda, la estimulación de la competencia o la eficiencia. La eficiencia es uno de los valores característicos de la economía colaborativa. En temas sociales aparecía como los más importantes las relaciones sociales basadas en la confianza, la conexión con personas distintas, tender puentes a personas de distinta edad, de distinto país, de distinta región, de distinta clase cultural, el empoderamiento de los consumidores, importantísimo para nosotros, el fortalecimiento de comunidades locales, la cohesión social y la solidaridad, que es verdad que es uno de los temas que más se venden y hay que ver hasta qué punto todas o solamente algunas de las actividades lo aplican, o valores sociales y reputación, que aparecen también como un tema social. Y en tema medioambiental, el más importante, que se repetía bastante, era la reducción de la producción global.
y el transporte eficiente también. Luego también aparecía el consumo ecológico, orgánico, la producción local, el uso eficiente de los recursos ociosos, que es un poco como el paradigma medioambiental del consumo colaborativo, y la facilitación de estilos de vida sostenibles. Temas muy interesantes, bastante potentes, que luego hemos estado investigando, y entonces hemos enviado un cuestionario con todos los indicadores a las plataformas. Aquí nos hemos encontrado con que la tasa de respuesta ha sido muy baja. Solamente 26 páginas web han respondido al cuestionario. Es verdad que era un cuestionario muy largo. Es verdad que se envió casi ya ha llegado el verano. O sea, hay muchas razones que pueden justificar. Pero luego también ha habido algunas plataformas que, bueno, pues decían es que son temas confidenciales y no los vamos a ceder, o sobre todo en información fiscal o temas económicos. O que es que no estamos generando datos, o a lo mejor estamos generando datos, pero agregados de toda la organización, no solamente en España, como me estás pidiendo. Bueno, había varias complicaciones que eso se especifican en el informe porque para posteriores investigaciones puede ser interesante tenerlo en cuenta, pero aún así hemos conseguido también sacar conclusiones bastante interesantes. Las principales económicas son empresas jóvenes. La gran mayoría eran de después del año 2000. El año 2012 es el año en el que más empresas, más plataformas se habían creado, que está aquí a la vuelta de la esquina. Más de la mitad de las que participaron en el estudio son internacionales. Eso da también una idea de la escalabilidad que tienen, sobre todo con el tema de digital. Son eficientes, muy eficientes, es probablemente lo que más nos ha llamado la atención, realmente son eficientes. Son muy productivas, con muy pocos trabajadores pueden conseguir dar servicio a muchísimos usuarios, no necesitan empleados, lo cual también es un reto para la economía tradicional. Son las dos cosas. Y cero respuestas en temas fiscales, que, bueno, no es algo solamente propio de la economía colaborativa, es los que llevamos tiempo trabajando en temas de responsabilidad social, pues es bastante habitual. Pero bueno, esto es verdad que una plataforma que se basa en la comunidad debería ser más transparente, en nuestra opinión. Temas sociales, más de la mitad de las que han participado en la encuesta tenían transacciones no monetarias, transacciones basadas en monedas alternativas en tiempo, lo cual es muy positivo. Muy pocas mencionaron usuarios que son empresas, cuando está clarísimo que existen. Lo que no sabemos es si no lo mencionan porque no quieren, o porque no lo saben, o porque no están definidos como tal, que yo creo que es un poco la razón. Y el 36% de las plataformas que eran monetizadas conseguían dar a sus usuarios ingresos mayores que el salario mínimo, y la mayoría de las plataformas se rigen todavía por modelos centralizados. Solamente una había empezado siendo una SL y estaba en el proceso de transformarse en una cooperativa ahora. Y a nivel medioambiental, muy pocos resultados tangibles, muy pocas evidencias, muy poco dato. No se está midiendo todavía impacto medioambiental. Sí que aparecía que los valores de las plataformas estaban relacionados, en primer lugar, con la lucha contra el hiperconsumo y, en segundo, con la reducción de residuos o la reducción de CO2 en el transporte y con el consumo local. Pero realmente había muchas plataformas que no tenían en cuenta que pudieran causar un impacto medioambiental ni positivo ni negativo. Y el efecto rebote, por ejemplo, tampoco era algo que ninguna estuviera teniendo en consideración o cómo se podía medir o cómo se podía luchar contra él. El efecto rebote es que al final, si es más barato consumir, pues se puede consumir más, con lo cual el impacto medioambiental puede acabar siendo mayor. Y luego falta de políticas y de informes de sostenibilidad, que entendemos que hay plataformas chiquititas que todavía quizás no tienen medios para hacerlo, pero las grandes ya pueden empezar a hacer informes de sostenibilidad. Esto es algo bastante habitual en la industria. Y la última parte, que es una de las más bonitas. Cuando encontramos los indicadores, había 13 indicadores económicos, 14 indicadores medioambientales y 23 sociales. La parte social es la más compleja de medir. Entonces, el equipo de investigación de Cibersomos Aguas propuso desarrollar una metodología ad hoc,
que es una etnografía, que es un análisis de las páginas web, de cómo están diseñadas, para ver de qué manera consiguen, a través de su diseño, hacer unas interacciones u otras. Se analizaron 4 grandes grupos de indicadores para las 70 plataformas del estudio, grandes grupos como usabilidad, cuál es su diseño funcional, la interconexión, cómo se pueden añadir usuarios, etcétera. La confianza, ahí incluíamos información cognitiva como tus datos personales, el DNI, etcétera, información también emocional como pueden ser fotografías, vídeos, todo esto. Las reglas, que es probablemente una de las partes más importantes de una plataforma para crear un entorno seguro para los usuarios, es decir, que no es tanto imponer qué es lo que tiene que hacer cada uno, sino decir en esta plataforma para que todos los usuarios se pueden respetar entre ellos, se van a hacer las cosas de esta forma, estos son los límites, manteniendo la libertad de los usuarios, pero dando unas directrices, digamos. Y también, claro, en caso de que haya abusos, pues como la plataforma tiene mecanismos para detectarlos y para echar usuarios en un momento dado, etcétera. Y luego la última, que es la más social de todas, que es la huella en la comunidad, para ver si las plataformas tenían una misión social o medioambiental. Si son negocios horizontales o centralizados, si son, cómo gestionan la corresponsabilidad y la autogestión, etcétera. Con este informe hicimos un análisis factorial y vimos que hay 3 grandes grupos muy diferenciados. El primero son las plataformas que están orientadas a la conexión de usuarios, que son redes de relaciones basadas en intereses comunes y en la reputación virtual. El segundo son plataformas que están orientadas a la transacción, a poner en contacto mercados de oferta y de demanda de una forma práctica, que no es que esté mal, pero a lo mejor es menos colaborativa. Y las orientadas a la comunidad, que su enfoque realmente es más una transformación de la sociedad, realmente trabajar con comunidades de usuarios, no solamente con redes de usuarios. De las plataformas analizadas, esta sería la distribución. Vemos que en el primer grupo, el que está orientado a la comunidad, a las redes, pues hay grandes plataformas como Airbnb o BlaBlaCar, Time Republic está aquí también, algunas como Berkami o Ulule de crowdfunding también están aquí. En el grupo orientado a la transacción había sobre todo las de mercados de redistribución, pero también alguna grande como HomeAway que funciona muy bien, pero realmente las transacciones que proponen son menos colaborativas, son menos de crear redes entre los usuarios y más de solucionar un problema práctico. Y las orientadas a la comunidad. Entonces, aquí son casi todas de estilos de vida colaborativo. A nivel europeo había bastantes belgas que estaban en este grupo, bastantes italianas de redistribución, porque hemos visto que tienen valores medioambientales que impregnan más las plataformas. Y en España destacaban La Colmena que dice sí y Huertos Compartidos. Con estos datos en la mano, la principal conclusión del estudio es: realmente el consumo colaborativo es útil para los usuarios, para crear redes que proporcionen valores de eficiencia y que solucionar problemas del día a día de los usuarios. Ahora, solamente en un pequeño porcentaje podemos hablar de que están cambiando la sociedad hacia otro tipo de economía con otros valores. Y ya para terminar, me gustaría mostraros muy rápidamente, porque así damos paso a la mesa redonda, bueno, al café primero, las recomendaciones para las plataformas y para las autoridades que hemos propuesto basándonos en el estudio. Para las plataformas, creemos que lo más importante que pueden hacer es realmente potenciar ese entorno seguro para que los usuarios operen entre ellos. ¿Cómo? Creando reglas, facilitando seguros o comprobando que los usuarios tienen seguros,
informando sobre la legislación aplicable, porque al final estamos hablando de particulares que no se saben toda la legislación. Esta información es muy útil. Hay plataformas, bueno, conozco solamente HomeAway, pero seguramente habrá alguna otra que ya están dando este tipo de información. Eso es muy práctico realmente y quizás a la plataforma no le cuesta tanto y luego al consumidor le viene muy bien. Protección al consumidor, que hemos visto que no siempre se está respetando, temas de cancelación, temas de términos y condiciones en el idioma, etcétera, etcétera. Proponemos crear un filtro en el que en el que los usuarios se distingan como particulares o como profesionales, es decir, no creemos que la plataforma tenga información para decir tú eres un particular y tú eres un profesional, cada uno debería decirlo, pero sí que la plataforma tiene que poner este filtro, porque es que cambia todo para el consumidor. Que desarrollen sistemas de reputación virtual fiables, que faciliten mecanismos de reclamación para cuando haya problemas entre los usuarios y, por supuesto, que aumenten su transparencia y su rendición de cuentas y empiecen a medir ya su triple impacto. Y para las autoridades, que faciliten la unidad del mercado. Ahora mismo está todo tan fragmentado, no solamente por países, por comunidades autónomas, a veces por ciudades, es una locura. Que vigilen para que no haya monopolios y oligopolios, que aclaren cuál es la responsabilidad de las plataformas, es decir, si son solo intermediarios o a partir de qué momento dejan de serlo y pueden tener cierta responsabilidad. Que definan cuando una actividad privada se convierte en profesional. Esta es una de las cosas más importantes y más difíciles. Sé que es dificilísimo, porque además nos gustaría que fuera a nivel europeo, es decir, que fuera una regla clara, algo porque, claro, tú como consumidor también puedes estar operando con un proveedor de servicios de Bélgica o de Alemania. Entonces, esto sería interesante que fuera lo más consensuado posible. Que aclaren las obligaciones tributarias y administrativas del prosumidor y que las simplifiquen al máximo. No puede ser que se esté haciendo ahora declaración trimestral del IVA cuando tú eres un particular y tienes un ingreso de 60 euros un mes y al siguiente no. Esto es una locura. Y en la misma línea, que faciliten que el pago de impuestos, que ahora mismo desde el primer euro que ingresas tienes que tributar por tus impuestos, pues que de la misma manera puedas tributar a una cuota de la Seguridad Social, igual que ocurre ahora en sectores como las limpiadoras del hogar. Nos parece que sería una buena medida. Que supervisen el triple impacto en la economía en general, que garanticen el derecho a la innovación tecnológica, porque al final la innovación tecnológica produce eficiencia para la sociedad y para los consumidores, y aunque no le guste a algunos sectores o a algunos gremios más tradicionales, y que vigilen el cumplimiento de todas las normas aplicables a todos. Y con esto terminamos. En este link de la OCU, es un poquito largo, lo siento, pero ya está disponible el informe, y si no lo va a estar en breve, los dos informes, el grande en inglés y el cortito en español. Y si no, también en el blog de Consumo Colaborativo. Y muchísimas gracias a todos por escuchar. Y si tenéis alguna pregunta. ¿No? Pues entonces pasamos al café y después la mesa redonda. Gracias.